Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora del té. Mi nombre es Luna Huerta y vamos a hablar en esta ocasión, en este podcast, de el 2023 y cómo el femenino reclama o debe de reclamar su poder. Así que vamos para allá. Hola, ¿cómo están divinos y divinas, masculinos y femeninas que me acompañan en esta edición más? Vamos a hablar sobre energía femenina y de cómo es fundamental lograr una reestructuración de todo a nuestro alrededor y también a nivel interno. Pero aquí quiero hablar de este femenino que está disperso, este femenino que pierde el enfoque, este femenino que puede llegar a ser un poco conformista o se puede alejar de su misión o de la misión, de la intención. En una nueva estructura, para que haya una nueva regeneración, el femenino debe de tomar parte y tomar una parte importante también de esta regeneración de las estructuras. Pero el femenino debe de entender cuál es su papel aquí y más que entenderlo, es necesario que sepa reclamar lo que es suyo. Entonces, ¿qué es reclamar lo que es suyo? Bueno, pues estamos hablando de reclamar reconocimiento, participación, reclamar que debe de ejercer acción de una manera equitativa con el masculino, porque si no lo hace, entonces todo lo nuevo que surja puede estar a merced de lo que el masculino decida. O sea, si el femenino no toma una parte importante, entonces el masculino va a querer hacer todo como siempre ha sido. Y la idea es que aquí la reestructuración se haga de una manera equitativa. ¿Ok? Entonces, para esto el femenino honra al masculino y el masculino honra al femenino como una manera de reconocer el papel que cada uno ejerce. Y hay que dejar muy en claro que cada quien tiene un papel totalmente diferente y opuesto. Y esta parte creo que es la parte más importante o de las más importantes del tema de hoy, porque aquí tenemos que entender que femenino y masculino no deben ser iguales. Y quizás aquí suene un poco complicado o polémico. Por eso es que dije que esta parte es importante, pero creo que es importante porque es polémica. ¿Por qué es polémica? Porque entonces aquí no hay igualdad de género. No quiero que se vayan a lo de igualdad de género así tal cual, pero que sí entendamos que no es lo mismo, o sea, no es la misma participación la de un masculino y de un femenino. No es igual, o sea, no se parece, es al contrario, es opuesto totalmente. Masculino y femenino son opuestos. Aquí, más que una igualdad de género, estamos hablando de un honrar al opuesto desde la diferencia. Y el masculino debe de saber quitarse el sombrero cuando llega el femenino, porque dice, yo no sé hacer las cosas como tú las haces, pero yo lo reconozco y yo honro lo que tú sabes hacer. Y de la misma manera, el femenino debe de saber aceptar que la estructura, el control, el poder también son necesarios en este planeta, y que no se puede andar por la vida vagando de una manera sin sentido, ajá, con un sentido más emocional o incluso sin un rumbo fijo, que a veces el femenino puede llegar a hacer esto. Entonces, aquí honrar al otro es la clave para poder ejercer este nuevo mundo, este nuevo funcionamiento de la realidad de una manera equitativa. Eh, el femenino tiene que aceptar que para que el mundo funcione, la estructura, el control, el carácter del masculino es imprescindible.
pero el sentido espiritual y emocional del femenino también debe de ser aceptado por el masculino, y es aquí en donde el femenino debe de saber reclamar lo que es suyo. Reclamar lo que es suyo quiere decir que estas maneras espirituales, emocionales, en las que se desenvuelve el femenino, mm, son importantes, o sea, son importantes. Y entonces el femenino debe de alguna manera saber ponerse en un papel de igualdad y decirle al masculino, esta parte espiritual, esta parte emocional también debe de incorporarse y también es válida y también debe de funcionar en un nuevo mundo o en una nueva estructura. Si la estructura masculina ha sido dueña, entre comillas, de las estructuras del mundo, sociales, políticas, religiosas, etcétera, es también porque el femenino no ha querido o no ha podido reclamar lo que es suyo. Ajá, ya es que el femenino es disperso, es distraído, es desinteresado. Y estas últimas características en un femenino hacen que es como si el universo le ofreciera al femenino y le dijera, yo te doy lo que tú quieras, ajá, yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Pero un femenino que no está como reclamando lo que es suyo, entonces diría así como, ay, no, no, yo no quiero nada, yo esto lo hago por amor al arte, yo no soy una persona interesada, o pueden decir así como, pues dame lo que tú quieras, o sea, a mí no me importa, ¿no? Yo cedo, yo soy conformista, o sea, a mí no me importa no me importa tener poder, no me importa tener reconocimiento. Entonces, el universo es como, ok, aquí en México hay una expresión de que cuando alguien hace algo y entonces dicen, oye, pues cuánto te debo por lo que hiciste, y el otro no quiere nada, o sea, no quiere pedir como dinero, o sea, como una cantidad, entonces dice, dame para el refresco, o sea, como diciendo, dame lo que sea, o sea, no importa, no me voy a fijar. Y entonces el femenino puede llegar a tener esta actitud, ¿sabes? Como de que le quieran como dar este reconocimiento, este poder, pero que el femenino diga, no, 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 o sea, dame lo que tú quieras, dame para el refresco nada más, o sea, yo con lo que sea, ya, no estoy bien. Es válido, sí, pero es que aquí tenemos que entender que la estructura debe de estar en partes iguales. Ajá, entonces el femenino toma esta postura como yo no quiero nada, y entonces el masculino lo que hace es decir, bueno, si el femenino no quiere nada, entonces yo voy a tomar todo, yo voy a tomar todo el control, yo voy a tener todo el poder, yo voy a tener toda la fuerza. Entonces es cuando vemos en nuestra sociedad historias de abuso de poder, de género, de clase, raza. ¿Por qué? Porque el femenino tampoco supo reclamar lo que es suyo y quizás esto suene un poco fuerte, pero es como es. Ajá. Un femenino debe de saber reclamar también su parte y debe de saber poner una cantidad, un enfoque, un reconocimiento en donde su participación se vea que es de gran peso, porque la participación del femenino, claro que ha sido parte de la sociedad siempre, o sea, el femenino nunca ha desaparecido de la sociedad. Aquí el tema es que no ha sido como visto, ajá, como reconocido, toda esta parte espiritual, esta parte de los pueblos ancestrales, esta parte de la, la, la emoción incluso, que a veces se le tiene que dotar a la vida, al trabajo, la intención, la parte más profunda, la parte más como romántica de la vida, a veces se ve apagada por el masculino. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si alguien es un excelente cocinero, por ejemplo, eh, y se dirige únicamente hacia el masculino, puede ser que tenga una técnica perfecta, que domine tiempos y las proporciones de lo que tiene que echarle a la comida y que sea impecable. Ajá.
pero a esa manera de cocinar ese platillo debe de ponerle también un componente femenino de emoción para que el resultado genere más fuerza, porque dicen que la mejor comida es la que se hace con el corazón. Y claro, o sea, aquí te están diciendo que cuando hagas algo, no solamente es que lo hagas bien, perfecto, como en orden, en estructura, en tiempo, sino que le metas también esa parte de emoción, de corazón, porque eso es lo que le va a dar como un alma a lo que haces, un alma a la comida, un alma a tu trabajo, un alma a lo que sea que se haga. Igual, o sea, puede ser que alguien sea demasiado apasionado, o sea, con fuego, con masculino y actúe impulsivamente para lograr objetivos, pero también hay momentos en donde tiene que tener la cabeza fría, se tiene que detener y parar ese impulso y decir, ¿cómo voy a calcular mis movimientos? Y no solamente estar lanzándose una y otra vez a lo loco con el impulso del fuego. O sea, ahí el fuego y el aire, que es lo frío y lo caliente, deben también de eh, regularse. Entonces, en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo que se conoce como 2023, el saber actuar en el momento adecuado es la clave, es la clave de la vida, porque tienes que colocarte en la trama de la historia de tu vida que quieres vivir. O sea, tú te puedes colocar en cualquier destino. O sea, puede haber diferentes posibilidades, diferentes historias, dependiendo de tus acciones y de tus decisiones. Entonces tú te tienes que saber colocar en la trama correcta, en la adecuada, en la que tú quieres. Pero para poder hacer esto, debes entrar entonces en este ciclo de femenino y masculino, en donde los dos van participando y los dos van interactuando y entiendes que hay una manera oportuna, hay un momento en el que tú vas a actuar, pero también hay un momento en el que te vas a detener a pensar lo que vas a hacer. Y también hay un momento en el que vas a sentir emoción y hay otro momento en el que te vas a lanzar. Entonces, este ejemplo yo lo doy también cuando hago lecturas de tarot o consultas y y les digo, es que es como si hubiera un carrusel de estos de feria donde hay como caballitos y entonces tú tienes que subirte al caballito que tú quieras, o sea, a la historia de la vida que tú quieres vivir. ¿Cuáles? O sea, hay muchas opciones, hay diferentes caballitos de diferentes colores, ajá, entonces tú imagínate que tú ves uno y tú dices, yo me quiero subir a ese. Entonces, ese carrusel está en movimiento y tú tienes que subirte en el momento exacto donde tú puedas caer en el caballito que tú quieres. Entonces, tienes que saber lanzarte porque, o sea, se necesitan muchas agallas para lanzarse a un carrusel en movimiento, pero lo tienes que hacer con la energía del fuego, pero también tienes que calcular bien cómo la velocidad, el tiempo, la distancia, la fuerza con la que te vas a lanzar, o sea, esta parte de aire también la tienes que considerar para poderte lanzar, pero también tienes que de alguna manera sentir esa emoción de estar viviendo lo que vas a vivir y mantenerte motivado por las emociones, porque para que tú puedas lanzarte a un carrusel en movimiento, debes de tener una motivación emocional muy fuerte para que puedas arriesgar así tu vida. Esa es la energía del agua y también la energía de la tierra, donde se da la ejecución de lo mismo, o sea, donde ya todo ya no se piensa, se decide, sino que se ejecuta ya de manera real. Entonces, esa es la manera en la que tenemos que estar actuando constantemente, porque es un pequeño momento en donde todas las circunstancias van a encajar con la intención que tú tienes y vas a poder entrar a este cambio de realidad, es decir, te vas a subir al caballito que tú quieres, pero para esto necesitas autodominio y el autodominio se manifiesta a través de un masculino y un femenino que se honran mutuamente
y trabajan en conjunto. Entonces, aquí te tengo que decir que esta parte donde tú entras en el carrusel es un momentito de la vida, o sea, no puedes estar todo el tiempo esperando ahí a lanzarte y perder un montón de tiempo pensándola, pero tampoco puedes llegar y a la primera aventarte. O sea, es que todas las circunstancias se dan en un momentito, o sea, es cuestión de un minuto, un segundo para que tu vida cambie, para que tú sepas de alguna manera saber cuándo es el momento correcto. Necesitas estar bien equilibrado, necesitas estar manejando bien toda esta parte. Entonces, cuando el femenino no reclama lo que es suyo, cede, se conforma, no entiende incluso cómo ejecutar una nueva realidad. A veces los femeninos podemos ser muy distraídos y la verdad es que aquí yo tengo que dar un ejemplo personal en donde yo como Libra, pero también con mucho elemento agua y muy femenina y maternal y todo esto. En, en una ocasión que nos invitan a comer y entonces yo llegué con esta parte de que no quiero molestar a los demás, ¿no? Pues luego me agarran mis loqueras. Entonces ahí yo estaba como así en esa actitud, no sé por qué, bueno, pues sí sé por qué, pero bueno, eso sería muy largo aquí esto, contarlo, entonces no lo voy a decir. Pero el caso es que, bueno, yo llegué así, entonces había como opciones de comida y yo quería una opción, o sea, yo quería comer con pan y no con tortilla, pero no había tantos panes. Entonces, aunque yo quería de verdad comer con pan, yo no pude reclamarlo, o sea, yo no pude decir, yo quiero comer con pan. Y entonces, lo que yo dije es, pues denme lo que sea, denme lo que haya. O sea, conformista, o sea, diciéndole ahí lo que tú quieras, o sea, a mí no me importa, yo no soy interesada, yo no importa cómo fue, ¿no? Entonces, pues ya, me dieron lo que quisieron y no fue el pan, fue la tortilla. Entonces, la verdad es que yo no supe ya decir nada en ese momento. Dije, ok, pasó. Y ya después, cuando regreso nuevamente a la cocina, ya cuando había pasado tiempo de que había sido la hora de la comida, me di cuenta que había un pan abandonado que ya se iba a desperdiciar porque nadie se lo comió, que bien me lo pude haber comido yo, pero que nunca pude decir que yo lo quería. Entonces dije, o sea, ¿por qué actúo así? ¿Por qué no sé reclamar lo que es mío? ¿Por qué no sé decir, ok, o sea, yo lo quiero y ya, ¿no? Entonces, esto es lo que me hace entrar. Y bueno, no solamente esto, o sea, esto es fue una manifestación nada más de todo un tema también personal que en repetidas veces me ha demostrado también esta parte de donde se reclama lo que uno quiere, en donde lo he sabido hacer, pero también no lo he sabido hacer. Y es precisamente lo que me va llevando, me va llevando al entendimiento y saber que sí, que en efecto los femeninos a veces podemos abusar de este exceso de conformismo o incluso como de confianza, entrar a veces también como en una dinámica en donde sentimos que todo se va a dar, o sea, es como yo no me preocupo porque, ay, todo se va a dar, ¿no? Entonces, yo veo ahí lo que pasa, yo pues nada más salgo y veo lo que viene, lo que va, o sea, no me engancho, no tengo control, no tengo determinación, simplemente me dejo llevar por la vida y me dejo arrastrar por lo que tenga que pasar. Ahí es donde el universo dice, entonces, ¿qué te doy? O sea, si realmente tú no tienes una motivación, una determinación, ¿cómo yo voy a saber qué te voy a dar? Ajá, entonces es como si tú dijeras al universo, yo me adapto a lo que tú quieras, o sea, dame lo que quieras, no importa. Y es precisamente este círculo también de personitas femeninas que son increíbles, pero que tenemos que aceptar, porque yo estoy también ahí siendo parte de ellas,
tenemos que aceptar que esto de ser demasiado artístico y desinteresado y dejándome fluir por el universo, a veces no nos pone en una posición correcta, nos pone en una posición un poco relegada, en una posición en donde quizás no somos tomados muy en cuenta o muy en serio porque simplemente no sabemos reclamarlo, no sabemos reclamar lo que queremos. Y si de repente eres un artista, un músico, alguien muy libre, un espíritu muy libre, muy femenino, eh, pues debes de también ponerle realidad y control, fuerza, poder a lo que haces y no tener también estos prejuicios de que el dinero, el poder, el control son malos, porque no es. Y cuando nosotros como femeninos entendemos el valor de estos conceptos masculinos es cuando los honramos. Y cuando nosotros honramos al masculino, también es cuando el masculino se va a voltear a vernos y va a decir, ese artista, ese músico, ese bohemio, ese cantante, ese medium, esa tarotista, tiene también cosas muy interesantes que decir y que hacer. Yo no lo había visto y ahora yo me puedo quitar el sombrero ante ella y puedo decir, sí, o sea, lo que haces es importante, pero ¿por qué lo va a hacer? Porque yo voy a saber reclamarlo de alguna manera. Y esto es precisamente lo que nos va a estar colocando en una realidad. Y en este nuevo ciclo de año 2023 tenemos que saber colocarnos en la realidad que queremos porque va a haber muchos juegos de ilusiones. Ajá, se nos van a presentar muchas ilusiones. Bueno, es que esto yo lo iba a decir en otro video, pero ya lo estoy diciendo aquí. Pero bueno, el caso es que el próximo año esta parte precisamente el femenino y el masculino nos va a estar presentando una realidad que no es tan real. Y tenemos que entender que todo es una ilusión, todo es una creación de alguien más que de repente nos puede presentar un mundo donde va a haber caos o va a haber crisis o va a haber algo que ya no está tan padre, pero que no tenemos que verlo como realidad porque eso solamente es una ilusión y esto yo ya lo había hablado, o sea, la ilusión como realidad y la realidad como ilusión, o sea, estas realidades que de repente vemos en las noticias puede ser que no sean tan realidades. Y aquí la única realidad es la que tú puedes llegar a ejercer, es la única es la que tú puedes llegar a crear y que puedes llegar a vivir. Pero para que tú puedas hacerlo necesitas precisamente entrar en esta comprensión de masculino y femenino, donde puedas actuar de la manera correcta para que se te abran las oportunidades, porque las circunstancias van a parecer adversas en lo externo, pero en realidad no lo van a hacer. Necesitas entenderlo, necesitas actuarlo, necesitas vivirlo. Entonces, pues es, suena interesante, o sea, suena interesante y hay que saber colocarnos ahí en las realidades, colocarnos donde queremos y bueno, honrar al masculino, honrar al femenino. También acabo de escuchar también en una clase, como dice el facilitador, que cuando un hombre se arrodilla ante una mujer para pedirle matrimonio, se está arrodillando hacia su naturaleza femenina. Y también hay ciertas celebraciones, festividades, por ejemplo en el hinduismo o en otras áreas, en otros lugares, en donde el femenino honra al masculino y hacen cosas para honrarlos. Es como una ofrenda. Y esto se me hace interesante, se me hace importante porque siento que es lo que tenemos que hacer, o sea, no verlo así como yo me arrodillo ante ti porque te veo como superior, sino porque yo puedo, hoy tengo la capacidad de entender que las características que tú tienes son diferentes a las mías, pero eso no hace
que yo no las valide, que yo no las tome en cuenta. Al contrario, puedo ver la fuerza, el poder y la capacidad que hay en ti, en tus cualidades que yo no tengo y por eso soy capaz de arrodillarme ante ellas. Y de la misma manera, un femenino puede honrar a su masculino desde una posición en donde no es que el masculino sea más que el femenino y que la mujer se esté subordinando ante el hombre, sino que la mujer puede llegar a entender la importancia de que exista un masculino en su vida, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y tenemos que entender entonces como femeninos que para reclamar nuestro poder tenemos que entender que el masculino debe de honrarnos desde nuestra esencia y también nosotros honrar esa presencia masculina también en nuestra vida, poniendo más límites, poniendo más control, poniendo más fuerza y parándonos con la frente muy en alto y decir nosotros somos los femeninos y somos importantes en este mundo y vamos a estar trabajando para construir una nueva estructura junto a los masculinos a los que queremos mucho y admiramos. Es todo lo que tengo para ustedes. Dale like, suscríbete. Mi nombre es Luna Huerta. Namaste.